Hola, bienvenidos a la revisión de un capítulo más de este libro de diseño y análisis de sistemas orientados a objetos con UML. El día de hoy vamos a revisar el capítulo número 11. Ya sabemos que los temas están sectoriados por colores y en esta ocasión tenemos 5 temas a tratar. El tema principal del capítulo 11 es el diseño de capa de arquitectura física. El diseño de capa de arquitectura física es un componente importante a desarrollar en el desarrollo del sistema, de algún sistema de información. ¿Por qué? Porque esta capa nos va a describir el hardware, el software y la red del sistema en la que el sistema que estamos desarrollando va a trabajar. El producto del diseño de la capa de arquitectura física va a incluir la arquitectura y también nos va a especificar el hardware y el software. En este capítulo se va a examinar cuáles son los factores claves en el diseño de esta capa de arquitectura física. El primer tema principal que tenemos son los elementos de la capa de arquitectura física. El objetivo va a ser diseñar la capa de arquitectura física para determinar qué partes del software de la aplicación van a ser asignadas al hardware. Bueno, en la actualidad existen 3 arquitecturas de aplicaciones. Las arquitecturas que son basadas en servidor, las que son basadas en cliente y las que son basadas en cliente y también en servidor. Antes de ello también vamos a revisar los componentes arquitectónicos. Los principales componentes arquitectónicos que tiene cualquier sistema son obviamente el software y el hardware. Los principales componentes de software tienen que ser identificados para luego asignarlos a los diversos componentes de hardware en los que nuestro sistema va a funcionar. Los sistemas de software se pueden dividir en 4 funciones básicas. El primero va a ser el almacenamiento de datos. La segunda va a ser la lógica de acceso a datos. Y bueno, esta tiene cierta asociación con las clases de acceso y la manipulación de datos que están ubicadas en la capa de gestión. La tercera función es la lógica que va a tener nuestra aplicación. Esta está ubicada en la capa de dominio del problema. Y bueno, esta puede ser bastante simple o también muy compleja. La cuarta función es la lógica de presentación. Como lo revisamos en el capítulo anterior, está ubicada en la capa de interacción hombre-computadora. La presentación de la información al usuario y la aceptación de los comandos del usuario también tienen que ver en esta cuarta función. Estos son los componentes básicos que debe tener cualquier aplicación. Los 3 componentes principales de hardware de un sistema son las computadoras cliente, también los servidores y la red en la que están conectados. Las computadoras cliente son los dispositivos de entrada y salida que están empleados por el usuario y que generalmente son computadoras de escritorio o a veces también suelen ser portátiles. Los servidores suelen ser computadoras más grandes que se usan para almacenar tanto el software y hardware a los que cualquier persona puede acceder siempre y cuando tenga el permiso. Y por último, la red va a conectarla a las computadoras, puede enviar en velocidad desde un teléfono celular o inclusive a redes de transmisión de fotogramas que por lo general siempre están activas y cuentan una velocidad media y también conexiones muy rápidas. Bueno, vamos a revisar las arquitecturas que están basadas en servidor. Las arquitecturas que están basadas en servidores fueron las primeras arquitecturas. Siempre el servidor se encontraba ejecutando con las 4 funciones y los clientes permitieron a los usuarios enviar y recibir mensajes desde y hacia el servidor. Vamos a ver una imagen que nos explica un poco más de esto, la arquitectura del servidor. Como podemos ver, tenemos el cliente y también tenemos nuestro servidor. En el servidor se va a encontrar
la lógica de presentación, la lógica de la aplicación, la lógica de acceso a datos y el almacenamiento de los datos. Y el cliente únicamente se va a conectar al servidor para hacer uso de todas estas capas. Bien, luego tenemos las arquitecturas que son basadas en el cliente. Con las arquitecturas que son basadas en el cliente, los clientes son computadoras personales en una red de área local, y la computadora servidor es un servidor que se encuentra en la misma red. Bueno, el software de la aplicación en las computadoras cliente va a ser responsable de la lógica de presentación, la lógica de la aplicación y la lógica de acceso a los datos. El servidor simplemente es el que nos va a almacenar los datos. Una imagen también con la que podemos explicar mejor esto es que dentro de la misma red vamos a tener dos computadoras. Como podemos ver, una será nuestro cliente, y este cliente es la que contendrá la lógica de presentación, la lógica de la aplicación y la lógica del acceso a datos, mientras que nuestro servidor va a tener únicamente que almacenar los datos que sean generados por el cliente. Las arquitecturas basadas en cliente-servidor. Bueno, estas arquitecturas lo que intentan es equilibrar el procesamiento que va a realizar el cliente y también el servidor, haciendo que las dos realicen algunas de las funciones de la aplicación. En estas arquitecturas el cliente es responsable de la lógica de presentación, mientras que el servidor es responsable de la lógica de acceso a datos y el almacenamiento de los mismos. La lógica de la aplicación puede residir en el cliente o también puede residir en el servidor, así como también la vamos a poder dividir tanto en el cliente como en el servidor. Antes de eso, cabe mencionar que las arquitecturas cliente-servidor tienen ciertas limitaciones que pueden llegar a ser críticas. Lo más importante es su complejidad. Todas las aplicaciones en computación cliente-servidor tienen dos partes: el software en el cliente y el software en el servidor. Escribir este software puede llegar a ser un poco más complicado que simplemente escribir el software todo en uno, tradicional, como muchas veces lo hemos realizado, y utilizando las arquitecturas que se encuentran más basadas en servidor. La actualización de la red como una nueva versión del software también puede ser más complicada. En las arquitecturas basadas en servidor hay un lugar donde se almacena el software de la aplicación para actualizar el software. Y para actualizar el software lo único que debemos hacer es reemplazarlo y ya está. Pero a diferencia de las arquitecturas cliente-servidor, nosotros debemos actualizar todos los clientes y asimismo todos los servidores. Bien, ahora sí pasemos a ver una imagen de igual manera que nos va a explicar un poco mejor, o con la que vamos a poder entender un poco mejor esta arquitectura cliente-servidor. Bien, aquí tenemos un cliente y aquí tenemos un servidor. Como ya les había mencionado, el cliente va a ser el encargado de llevar la lógica de presentación, y el servidor va a ser el encargado de llevar el almacenamiento de datos, así como también el acceso a datos, la lógica de acceso a datos. La lógica de la aplicación la vamos a poder dividir tanto en el cliente como en el servidor. En este caso, en la imagen, la lógica de la aplicación está únicamente en el cliente. Bien, vamos con lo que es los niveles de cliente-servidor. Existen muchas maneras en que la lógica de la aplicación la podemos particionar entre el cliente y el servidor. Una de las más comunes es cuando el servidor es responsable de los datos y el cliente es responsable de la aplicación y la presentación. A esto le llamamos una arquitectura de dos niveles, porque estamos usando solo dos conjuntos de computadoras, que son los clientes y los servidores. También podemos llegar a tener una arquitectura de tres niveles, la cual utiliza tres conjuntos de computadoras. En este caso vamos a tener el software en la computadora cliente, que esta va a ser responsable de la lógica de presentación.
vamos a tener un servidor de aplicaciones que será responsable de la lógica de aplicación y un servidor de base de datos que va a estar separado, y este va a ser responsable de la lógica de acceso a datos y del almacenamiento del mismo. Para una arquitectura de n niveles se utiliza más tres conjuntos de, bueno, es cuando utilizamos más de tres computadoras. El cliente es el que se va a encargar de la presentación. Los servidores de base de datos serán responsables de la lógica de acceso a datos, y el almacenamiento de datos y la lógica de la aplicación se pueden distribuir en dos o más conjuntos de diferentes servidores. Un ejemplo de una arquitectura de tres niveles la tenemos aquí. Como podemos observar, un cliente tendrá la lógica de presentación. Luego tenemos el servidor de aplicación, que es el que va a tener la lógica de la aplicación, y por último vamos a tener un servidor de base de datos, el cual va a almacenar los datos y también será encargado de manejar la lógica de acceso a estos datos. Bien, para seleccionar una arquitectura física, cada una de las arquitecturas informáticas que las acabamos de describir tienen sus fortalezas y también tienen sus debilidades, y ninguna arquitectura es mejor que las demás, por lo que es importante el comprender tanto las fortalezas y las debilidades que éstas tienen. Por ello vamos a revisar una imagen que nos muestra cuáles son las características de las arquitecturas físicas. Bien, en esta parte de la imagen tenemos lo que son las características, el servidor basado, la base de servidor, la base cliente y un servidor de cliente. Bueno, las características para poder seleccionar una arquitectura son el costo de la infraestructura, el costo de desarrollo, la facilidad de desarrollo, las captabilidades de la interfaz, el control y la seguridad, y también la escalabilidad. Bien, el costo de la infraestructura, podemos ver que si son basadas en servidor será muy alto, si son basadas en clientes será medio, y también si son basadas en cliente servidor van a tener un costo de infraestructura bajo. Ahora, el costo de desarrollo, si son basadas en servidores tendrán un costo medio, si son basadas en clientes tendrán un costo bajo, pero si son basadas en una arquitectura cliente-servidor el costo será alto. Ahora, la facilidad de desarrollo, si es basada en el servidor, pues la facilidad será baja. Si es basada en un cliente, la facilidad será alta, y si es basada en un cliente-servidor, la facilidad va a variar de baja a media. La captabilidad de la interfaz. Esta captabilidad puede ser medida tanto si es que son basadas en servidores como bajas, si son basadas en clientes serán altas, y de igual manera si son basadas en cliente servidor. Ahora, el control y la seguridad es muy seguro cuando se trata de las arquitecturas que son basadas en servidores, y a diferencia de las que son basadas en clientes, que la seguridad y el control es muy bajo. Pero para la arquitectura de clientes y servidor y de cliente servidor, el control y la seguridad va a ser media. La escalabilidad, bueno, primero vamos a explicar un poquito de la escalabilidad, que simplemente es la adaptabilidad que va a tener una aplicación a los futuros desarrollos o a las futuras adaptaciones o mejoras que se le puede realizar al sistema de información que estemos realizando. Pues la escalabilidad en los servidores en las arquitecturas que son basadas en servidores es muy baja. La arquitectura basada en clientes tiene una escalabilidad media, y la arquitectura cliente-servidor tiene una escalabilidad muy alta. Bien, una vez que hemos explicado las características de la arquitectura física, vamos a pasar a revisar el siguiente tema, que nos habla de la computación en la nube. Bien, la computación en la nube es la idea de tratar a las técnicas de información
como una utilidad o producto básico. Básicamente la computación en la nube es como el último enfoque para admitir una computación distribuida en un tipo de arquitectura cliente-servidor, donde el servidor supuestamente está en la nube y el cliente, el cliente se encuentra en el escritorio. La nube puede ser centros de datos corporativos de la empresa que provee este servicio, un centro de datos que es externo o una combinación de ambos también. Sin embargo, cada vez más como un servicio externo que como uno interno. Bueno, en la computación de la nube o cloud computing hay tres clasificaciones diferentes de nubes. Vamos a tener la clasificación privada, la clasificación pública y la clasificación híbrida. En las nubes privadas, la clasificación de nubes privadas están disponibles solo para los empleados que son de la empresa. Luego, las nubes públicas están disponibles para el público en general y las nubes que son híbridas se encuentran disponibles para combinar las ideas tanto de la clasificación privada como de la clasificación pública. Es decir, estará disponible para las personas ya sea que estén dentro de la empresa o si es el público en general. Bueno, esta computación en la nube, sin embargo, debe superar ciertos obstáculos antes de que se convierta en un enfoque principal para aprovisionar la capa de la arquitectura física. Tenemos tres: el nivel mixto de rendimiento, la dependencia y la seguridad. El primer obstáculo, el nivel mixto, es el nivel mixto de rendimiento en la nube. En realidad es una cuestión entre si el vendedor tiene los recursos para proporcionar a la empresa el suficiente poder durante una carga máxima, es decir, si es que tiene la suficiente potencia para cuando los usuarios o los clientes realicen una exigencia muy alta a los servidores. El segundo obstáculo es la dependencia. Bueno, esta dependencia viene a darse por parte de la empresa o de un cliente con un proveedor de servicios en la nube. Las empresas van a depender de los proveedores en la nube en función del tipo de servicio que estos vayan a estar utilizando. El nivel real de la disponibilidad del servicio y el potencial del bloqueo de los datos también. Y por último, el tercer obstáculo que va a tener es la adopción de la nube en la seguridad. ¿Por qué? Porque la empresa no solo debe preocuparse por la seguridad desde el exterior, sino que ahora también la empresa deberá preocuparse por la presencia de los clientes múltiples, a la que debe considerar también seriamente los posibles ataques dentro de su nube por parte de otros usuarios que están en la nube. Luego tenemos el tercer tema como computación ubicua y Internet de los objetos. Esta computación ubicua en esencia es la idea de que la informática tiene lugar en todas partes y en absolutamente todo. Con la computación ubicua, la informática se vuelve muy arraigada en las cosas que son cotidianas, como calcular de manera vamos a ver cómo el calcular de manera efectiva va a desaparecer en el fondo. En otras palabras, existen dos enfoques principales de la computación ubicua: los dispositivos informáticos generales y los dispositivos informáticos especializados. Los dispositivos informáticos generales incluyen dispositivos tales como teléfonos inteligentes y tablets. Estos dispositivos se pueden cargar con muchas de las aplicaciones diferentes que proporcionan todo tipo de informática y soporte de comunicación. A ver, pongamos un ejemplo. Nuestro teléfono inteligente, que hoy en día es algo primordial,
puede cargar muchas aplicaciones. Lo podemos utilizar como un GPS, como un lector de correo electrónico, un reproductor de música, de video. Podemos jugar en ellos, también podemos acceder a internet desde ellos. Tienen una cámara, una grabadora de cinta y un asesor de restaurante. A eso se refiere con los dispositivos informáticos generales, es decir, que pueden cargar con muchas aplicaciones diferentes a la vez. Luego tenemos los dispositivos informáticos que son un poco más especializados. Esto va un largo camino hacia la realización del sueño de lo que es la computación ubicua. A ver, con este enfoque tenemos a los denominados objetos encantados, que son los que pueden interactuar entre ellos. Un objeto encantado es un objeto cotidiano que tiene un procesador muy especializado incrustado en él, que aumenta el objeto de tal manera que el objeto parece ser, por decirlo de alguna manera, mágico. Por ejemplo, un paraguas que, puesto que hay una buena probabilidad de lluvia, le va a permitir llevar hoy en día una cierta probabilidad de acierto de que vamos a necesitarlo. ¿Por qué? Porque supuestamente esta aplicación paraguas va a conectarse con AccuWeather, que es uno de los servidores que nos proporciona información acerca del clima, y nos va a decir si es que el pronóstico es de lluvia. Por ejemplo, podría activarse con la luz LED. En el mango que se le informa que debe llevar la sombrilla. Es decir, lo que haría esta aplicación es conectarse con el servidor que proporciona la información del clima y avisarnos de alguna manera sin la necesidad de nosotros interactuar con dicha aplicación. Es decir, automáticamente esta aplicación en el día nos va a notificar que vamos a necesitar el paraguas, porque él lo ha consultado con un servidor que ofrece este tipo de servicios del pronóstico del clima, y vamos a hacer uso y vamos a necesitar hacer uso de un paraguas. Bueno, a esto se le denomina lo que son los objetos o las aplicaciones mágicas, a las que pueden interactuar por sí solas. A ver, un conjunto de características que deben poseer estos objetos encantados, si vamos a adoptarlos, es que, bueno, en primer lugar deben ser glanceables. En segundo lugar, los objetos deben ser gesturables y deben ser intuitivamente obvio a cómo utilizar cada objeto, ¿no? Luego, en tercer lugar, tenemos que el objeto debe ser asequible. En este caso, dado el costo cada vez menor que va tomando el hardware de la computación, si el objeto no es tan asequible al principio, que debe ser bastante rápido. En cuarto lugar, los objetos deben ser portátiles. En quinto lugar, un objeto también debe ser indestructible. En sexto lugar, un objeto debe ser capaz de hacer debe ser capaz de realizar su acción con el mínimo esfuerzo, con la mínima interacción o intervención de un usuario. En séptimo lugar, un objeto debe ser, por decirlo así, adorable. Deben ser fáciles de antropomorfizar. Debemos disfrutar el uso que le vamos a dar, y deberíamos de menos cuando en realidad no lo hacemos. Esto nos quiere decir que deberíamos disfrutar de estos objetos o de estas aplicaciones encantadas sin la necesidad de usarlos, simplemente que ellas interactúen de manera automática. Bien, también tenemos una serie de niveles. Como primer nivel vamos a tener los objetos encantados deberían aumentarse en los objetos cotidianos que están conectados a la red.
A ver, esto les va a permitir enviar y recibir datos que van a poder ser utilizados con otros objetos encantados y otros sistemas. El segundo nivel es la personalización. Los objetos encantados deben ser capaces de ser personalizados de una manera en la que puedan interactuar con nosotros de forma más personalizada. Luego tenemos la interacción. Y la interacción como tercer nivel es que nuestros objetos interactúen con nuestras redes sociales para informar automáticamente a nuestros amigos o a un subconjunto especial de ellos de nuestras actividades con este objeto. El cuarto nivel debe ser adaptable, debe tener una adaptabilidad a las ideas de juego de nuestro objeto, es decir, a la gamificación. Y por último, es que los diseñadores de objetos encantados deben de mejorar su adopción si los objetos pueden ser parte de una historia. Green IT. Bien, Green IT es un término amplio que abarca prácticamente todo lo que ayuda a reducir el impacto medioambiental de TI. A ver, TI significa, o IT significa técnicas de información. Algunos de los demás temas que se incluyen en los derechos electrónicos, los centros de datos y la ingeniería en invernaderos y el sueño de lo que es tener una oficina sin papeles. Bueno, en primer lugar, cuando se trata de disponer de dispositivos electrónicos que son viejos, debemos tener cuidado con computadoras antiguas porque estas contienen cierto material que puede llegar a ser muy tóxico. Por ejemplo, el plomo, los PVC, el mercurio y el cadmio. Uno de los principales problemas es cómo deshacerte de toda esta basura. En segundo lugar, los grandes centros de datos utilizan mucha electricidad en un día, al igual que en una pequeña ciudad. Como consecuencia, vamos a tener en cuenta este nivel de consumo de energía. La creación de centros de datos verdes en el futuro será muy importante, en realidad será muy crucial. La tercera forma de considerar la posibilidad de una infraestructura de TI que sea más verde es considerar la nube, que esta cuenta con capacidades de virtualización y en el número de servidores y en los equipos de sobremesa de alta potencia podemos reducirlo, ¿no? La cuarta forma de hacer frente a la demanda de energía para una infraestructura de TI moderna es solo por la compra de la electrónica Energy Star o los compatibles que tiene esta empresa. Y por último, es alentar a los empleados a tener obviamente sus máquinas en estado de suspensión o hibernadas para ahorrar lo que es un poco de energía cuando estas máquinas estén en un estado inactivo, es decir, hacer conciencia con los empleados de la organización. Bien, ahora vamos a revisar el diseño de infraestructura física. Es un tema bastante amplio, especialmente por los requisitos no funcionales que tenemos dentro de este diseño. A ver, el diseño de la infraestructura en la mayoría de los casos está construido para una organización que ya tiene un hardware y software definido, y es decir, ya tiene una infraestructura ya existente. Por ello, tenemos dos tipos de diagramas. El diagrama de despliegue, que cuenta con 4 elementos, lo que son los nodos, el artefacto, el nodo con un artefacto desarrollado y lo que es la comunicación. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar una imagen de estos 4 elementos. Estos son, como podemos ver, aquí tenemos cómo se los representa, y aquí tenemos un poco de lo que es una descripción. Como podemos ver, un nodo es un recurso computacional, como por ejemplo una computadora cliente, un servidor o una red de separación. Este contiene su nombre y también contiene
un estereotipo, el cual nos va a identificar el tipo de nodo que está representando. Luego tenemos a los artefactos. Los artefactos son una especificación de una pieza de software o una base de datos. Por ejemplo, una base de datos o una tabla o alguna vista de una tabla o simplemente un componente de software. En este gráfico debemos especificar también el nombre, y de igual manera el de aquí va a contener un estereotipo que especifica el tipo de artefacto que tenemos. Luego tenemos también los nodos los nodos que son artefactos desarrollados. Estos son un artefacto que ha sido ubicado en un lugar físico del nodo. Y por último tenemos la ruta de comunicación. Esta ruta de comunicación, graficada como una simple línea, representa una asociación entre dos nodos. Dentro esta línea significa el traspaso de mensajes, y también contiene un estereotipo que representa el tipo de comunicación o el tipo de ruta de comunicación. Bien, entonces vamos a revisar lo que es el modelo de red. El modelo de red es un diagrama que muestra los componentes principales del sistema de información y sus ubicaciones geográficas en toda la organización. El propósito de este modelo de red es doble, es decir, tiene un doble propósito. El primero será transmitir la complejidad del sistema, y el segundo, el acoplamiento de los componentes de software. Este diagrama de alto nivel tiene varios propósitos. En primer lugar, muestra la ubicación de los componentes necesarios para apoyar la aplicación. Por lo tanto, el equipo del proyecto puede obtener una buena comprensión del alcance geográfico del nuevo sistema. El diagrama también nos va a indicar los componentes externos del sistema que pueden afectar a la seguridad o a las necesidades globales. El segundo paso del modelo de red es crear diagramas de red de bajo nivel para cada una de las ubicaciones que se muestran en el diagrama de nivel superior. Luego se dibujan las líneas que conectan estos componentes que se unen físicamente entre sí. El propósito, podría decirse, principal del diagrama de modelo de red es que represente la infraestructura propuesta para el nuevo sistema. El equipo del proyecto puede utilizar los diagramas para entender el alcance que éste va a tener, la complejidad de su estructura, los problemas que puede llegar a tener de comunicación, y también los componentes reales que se necesitan ser adquiridos o integrados en el entorno. Las especificaciones de hardware y del sistema de software. En primer lugar, es necesario definir el software que se ejecutará en cada componente. Esto por lo general comienza en el sistema operativo, y también se incluye en cualquier sistema de propósito especial en el cliente y en los servidores. Luego hay que crear una lista del hardware que se necesita para apoyar el sistema futuro, y por último debemos describir con el mayor detalle posible los requisitos mínimos para cada pieza de hardware. Por último, debemos considerar el evaluar todas las propuestas realizadas por los proveedores. La forma más sencilla de hacerlo es creando una matriz alternativa. En este caso deberíamos ponderar los criterios que hemos tomado en cuenta. Bien, ahora vamos a revisar los requisitos no funcionales y los físicos. Estos requisitos, como podemos ver, son varios. Vamos a empezar por los requerimientos operacionales, en donde se especifican el medio ambiente de funcionamiento en la que el sistema va a realizar sus operaciones y cómo los puede cambiar con el tiempo. Luego tenemos los requisitos de entorno técnico. Estos requisitos del entorno técnico especifican el tipo de sistema de hardware y software en el que va a funcionar. Estos requisitos se centran generalmente en el software del sistema operativo, el software del sistema de base de datos y otros software de sistemas. Luego tenemos la integración de requisitos de sistemas, o los requisitos de integración de sistemas.
los cuales requieren que el sistema funcione. Nos describen los requerimientos que el sistema necesita para que funcione con otros sistemas de información. Luego tenemos los requisitos de portabilidad. Los requisitos de portabilidad definen cómo los entornos operacionales técnicos pueden cambiar con el tiempo y cómo el sistema nos debe responder. Los requisitos de mantenibilidad especifican el requisito de negocio de cambios que se pueden anticipar. Los requisitos de desempeño. Los requisitos de desempeño. Luego tenemos los requisitos de control de acceso. Los requisitos de control de acceso deben mantenerse confidenciales mediante algunos controles especiales sobre quién debería estar autorizado a realizar ciertas acciones dentro de la base de datos o a la interacción con nuestro sistema. Los requisitos de cifrado e identificación son la forma de disfrazar la información mediante el uso de algunos algoritmos o de algunas fórmulas matemáticas. Luego tenemos los requisitos culturales y políticos, los cuales son debe especificarse en los países en los que nuestro sistema podrá ser utilizado. Los requisitos de personalización, esto está un poco más dirigido para lo que son las aplicaciones globales, donde el equipo que está realizando el proyecto debe tener en cuenta un poco los requisitos de personalización, debido al uso de, por ejemplo, los diferentes idiomas. En algunos casos nuestra aplicación puede requerir hardware especializado que pueda ser desarrollado por alguna cultura local. Luego también tenemos los requerimientos legales. Son los requisitos impuestos por las leyes y las regulaciones de los gobiernos. Los requisitos de desempeño, en términos generales, son los sistemas de información que tienen altos rendimientos de performance y son los que se adaptan mejor a las arquitecturas de cliente-servidor. Por último tenemos lo que son los requisitos de seguridad. Ya que todo software está en su lugar y porque los sistemas operativos de mainframe son más seguros que los sistemas operativos de microordenador, las arquitecturas que son basadas en servidores tienden a ser un poco más seguras. Por esta razón, los sistemas de alto valor son más probables que se encuentren en los ordenadores centrales, incluso si la unidad central se utiliza como un servidor en las arquitecturas de cliente-servidor. Por último, vamos a pasar a lo que son la verificación y la validación. En primer lugar, se recomienda la comprobación y la validación de los diagramas de despliegue al asegurarse de que todos son consistentes y equilibrados. Luego tenemos las especificaciones de hardware y software que deben ser compatibles con los modelos de redes de niveles más bajos. Y por último, una vez que el sistema ha sido implementado con las pruebas de requisitos no funcionales, estas se vuelven cruciales en realidad. En este caso, las pruebas deben ser diseñadas y realizadas para cada uno de los requisitos no funcionales. Bueno, con esto hemos terminado de revisar lo que es un resumen del capítulo 11 del libro de análisis y diseño de sistemas orientados a objetos.